Muy bien, hola, ¿cómo están? Hola. Ok, pues vamos empezando. ¿Dudas de la clase pasada o dudas de la tarea? ¿Dudas de clase? ¿Dudas tarea? ¿Todos los ejercicios de la tarea ya salieron? Ujú. Ya de aquí en adelante, sí. Según yo, sí, en todos los problemas. ¿A cuál problema te refieres? En principio todos, porque ya pensando en geodésica, las geodésicas las definimos con la condición de Levi-Civita. Entonces ya a partir de adelante, sí, todos son siempre Christopher. Ujú, ujú. ¿Dudas? 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 Pero como habrán visto de la tarea no estuvo tan mal, es solo calcular los Christoffels. Nada más insisto, esta semana toca Riemann, entonces asegúrense de que los Christoffels sí les salgan bien, para que entonces Riemann sí les salga bien. Em, Ningún problema, ninguna pregunta entonces. Para las ecuaciones de Euler-Lagrange del último problema, de la ecuación de geodésicas, recuerden que la métrica depende de la curva que están parametrizando. Déjame poner otro índice para que no parezca que hay una suma. O sea, depende de todas las coordenadas, de todas las x alfa que dependen de tau. Eso significa que cuando derivan respecto a x alfa, términos con este contribuyen. Y cuando derivan respecto a tau, términos como este también contribuyen, por regla de la cadena. Bien, la clase pasada, entonces lo recuerdo, definimos lo que era el tensor de curvatura de Riemann para medir pues, la curvatura de una variedad. Llegamos a una forma explícita para las componentes del tensor de Riemann. O sea, lo definimos en términos de el transporte paralelo de vectores en un circuito cerrado. Vimos que eso estaba relacionado con el conmutador de las derivadas covariantes y eso eventualmente nos llevó a una relación, una expresión explícita para las componentes del Riemann en términos de los símbolos de Christoffel, que están escritos en términos de los componentes de la métrica. Y vimos, como ejemplos, la clase pasada, cómo se ven las componentes del Riemann de algunas variedades en algunos sistemas de coordenadas. Justo para dejar en claro que mide lo que queríamos que midiera, que si mide si algo es curvo o no es curvo. Vamos a ver con las contracciones del tensor de Riemann que vamos a ver hoy, tensor y escalar de Ricci, que justamente esa noción de curva. O sea, vimos que era el tensor de Riemann era completamente cero en variedades planas, como Rn o Minkowski, y vimos que no era cero en variedades no planas, como la esfera. Pero pues hasta ahí, todavía no tenemos como que un sabor más como geométrico de qué exactamente qué es eso de la curvatura que está midiendo. Para eso vamos a definir las contracciones de esta clase. Vamos a ver que sí coincide con esa noción geométrica de lo que entenderíamos como curvatura. Entonces, hoy empezaremos con el tensor y escalar de Ricci. Son dos objetos que llevan su nombre, el tensor de Ricci y el escalar de Ricci, que también es conocido a secas como el escalar de curvatura. Entonces, para eso vamos a usar fuertemente las simetrías del tensor de Riemann que vimos la clase pasada. Como dije, no les voy a dejar de tarea que las demuestren. Espero que por lo menos se hayan convencido de las primeras dos, que eran como las sencillitas, y las otras medio más o menos me hayan creído que cuáles eran. Entonces, ninguna duda al respecto de las simetrías de las componentes del Riemann. De eso que vimos al último, de la clase pasada. ¿No? Recuerden que al final lo importante era que eso reduce fuertemente el número de componentes independientes que tiene el Riemann. Y eso, en consecuencia, también reduce fuertemente cuáles, qué contracciones del Riemann podemos hacer y cuáles no. O cuáles nos van a dar información relevante o útil y cuáles no. Entonces, el tensor de curvatura de Ricci, o el tensor de Ricci, se define como la contracción
C12 del tensor de Riemann en coordenadas x mu, tenemos lo siguiente. El tensor de Ricci se define de la siguiente manera. Escriban las componentes del tensor de Riemann. Tiene un índice arriba y 3 índices abajo, así de entrada por cómo lo definimos. De ahí se ve que podemos definir contracciones de este tensor. ¿Se acuerdan qué cosa era una contracción? Si sí se acuerdan, entonces, ¿cuántas contracciones podemos hacer con este bicho de aquí? De entrada, sí 3, ¿no? Este con este o este con este. Pero noten que como tenemos la métrica, también podemos subir y bajar los índices como quisiéramos. Entonces también podemos contraer este con este, por ejemplo, si primero subimos uno y luego lo contraemos. ¿Ok? Entonces, resulta que de todas esas opciones, solamente hay una que nos da información nueva, que nos da información útil. Todas las demás o son múltiplos de esa misma o son idénticamente cero. Y entonces la contracción del tensor de Riemann, esa contracción en particular, nos da un tensor cero, que no nos da información geométrica. La que vamos a tomar nosotros por convención va a ser la siguiente. Vamos a sumar el primer índice de arriba del Riemann con el segundo índice de abajo, el de acá. El segundo índice de abajo o el primero de derivada. Y eso lo vamos a definir como el tensor de curvatura de Ricci, que vamos a denotar como R mu nu, como dos índices abajo. Siguiendo la notación que dijimos que íbamos a utilizar para contracciones de tensores, la misma letra para denotar las componentes, solamente reducimos el número de índices para reflejar ahora el nuevo rango del tensor después de contraerlo. Entonces, esta es la definición que vamos a seguir nosotros. Muy importante en el nosotros, porque, como les dije, hay otras contracciones que dan el negativo de esa. Por ejemplo, noten lo siguiente. Por las simetrías del Riemann, solo hay una contracción independiente. Por ejemplo, podríamos haber calculado no esa contracción del primer índice de arriba con el segundo de abajo. Podríamos haber dicho, contraemos el primero de arriba con el último de los de abajo. ¿Sí? Y haber definido eso como el tensor de Riemann, pero como el tensor de Ricci. Pero recuerden que dada este tensor tiene simetría, tengo simetría en los índices de derivada. ¿Se acuerdan cuál era la simetría? ¿Qué pasa si yo intercambio esos dos? Los índices de derivada, los dos índices de abajo. ¿Se acuerdan qué ocurría? Entonces signo menos, porque acuérdense que esto estaba definido como el conmutador de las derivadas. Entonces esto implicaría cambiar el orden de las derivadas en el conmutador, me da un signo menos. Noten que esto es igual a menos el R sigma mu sigma nu, que entonces es igual a menos nuestro tensor de Ricci. ¿Sí ven? Ok. Por un lado está esa. Y por otro lado, otra opción de las esas que tenemos inmediatamente es ¿qué pasa si contraemos el primero de arriba con el primero de abajo? Es decir, si lo que hacemos es contraer los índices que les llamamos de endomorfismo, los índices internos del Riemann. ¿Qué ocurre allí? ¿Se acuerdan que había una simetría entre estos dos? ¿Qué pasaba cuando yo intercambiaba el de arriba, estos dos primeros? ¿Se acuerdan de la tablita? Revísenla. ¿Qué pasa si intercambio esos dos primeros? Los teníamos con los índices abajo, pero la idea es la misma. ¿Qué da? ¿Signo menos? ¿Signo más? Signo menos. Esto me da un menos.
O sea, lo que teníamos que la simetría era que el alfa beta mu nu es igual a menos el R beta alfa mu nu, ¿cierto? Entonces, si yo contraigo beta con alfa, noten que de un lado me queda R sigma sigma mu nu y del otro lado me queda menos R igual sigma sigma mu nu. Porque estoy subiendo el primero y estoy contrayendo, pero me queda básicamente la misma expresión. Entonces, de aquí concluyo que el R sigma sigma mu nu, que es igual a su negativo, tiene que ser cero. Y pueden jugar así con todas las posibles contracciones y ver que o les da el Ricci, o les da el menos Ricci, o les da cero, etcétera, etcétera. Paso mejor esto por acá abajo. Entonces, R sigma sigma mu nu es igual a menos R sigma sigma mu nu. Y entonces, R sigma sigma mu nu es igual a 0. ¿Ok? Entonces hay que checar todavía las demás contracciones, pero bueno, se sigue con esa misma idea y utilizando todas las otras simetrías del Riemann para poder acomodar los indios como quieran. Ahora, importantemente, vean entonces que tenemos ya dos convenciones de signo en la curvatura. La primera es al definir el Riemann. Como estaba definido en términos del conmutador, podíamos definirlo como ese conmutador o como menos ese conmutador. O sea, ya hay un signo menos. ¿Sí ven? Y el Ricci trae otra convención de signo menos. Puedo definir yo esto como el Ricci o esto como el Ricci. Y entonces obtengo un signo menos de diferencia. ¿Sí? No hay una convención universalmente aceptada. ¿Ok? Eso significa que ChatGPT o Gemini o lo que quieran utilizar puede utilizar la convención que le venga en su robótica gana cuando le pregunten cómo resolver los problemas de tarea, ¿ok? Entonces puede cambiar la convención a medio cálculo y entonces concluir que la curvatura de una esfera es infinita o cero o algo así, cosa que inmediatamente obviamente está mal. Entonces tengan mucho cuidado. Más allá del chiste este, o sea, esto es un dolor de cabeza para lo que sea. Están haciendo investigación en esto, es básicamente lo mismo. Cada artículo puede utilizar la convención que le guste y pues ojalá se los platiquen cuál es. Si no, pues habrá que deducirla de leer las expresiones. Y noten que es particularmente molesto porque la primera convención se puede cancelar con esta convención. O sea, si los dos tienen signo menos, menos por menos da más, y entonces al final llegan a los mismos resultados a pasar de estar utilizando dos convenciones diferentes que las suyas. ¿Sí? Es muy importante que revisen cuáles son las convenciones de curvatura de los textos que estén revisando. La que vamos a utilizar nosotros, que es la que se utiliza en el área que yo trabajo, y típicamente los textos de gravitación conocidos es la que utilizan. No todos, varios de los famosos también utilizan la otra, utilizan esta. Entonces tengan cuidado. Nosotros vamos a usar esta. Esa es la convención en la que una esfera tiene curvatura positiva, entonces es como la decente. Bien, entonces, déjenme les pongo un ejemplo de cómo se calcula el tensor de Ricci. Vaya, no les voy a poner el ejemplo de cómo se calcula, no me voy a poner a calcular componentes del Riemann o el Ricci aquí, eso les toca a ustedes de tarea. Ya vimos cuál es la expresión. O sea, es todo hacer toda la chamba. Métrica, Christoffel, Riemann y luego para acá. Luego suman Riemann y obtienen Ricci, ¿de acuerdo? Al final tienen que obtener ahora un tensor de rango 0,2 para la 2 esfera con coordenadas z, phi. Van a hacer varios en la tarea de esta semana. El de la 2 esfera es el único que va a requerir que se hagan las cuentas con calma. Todos los demás los pueden hacer si entienden geométricamente que estamos calculando y qué significa el tensor de Riemann. ¿Ok? Entonces, pues cuando la vean tampoco se espanten y creen que no van a tener fin de semana. O sea, en principio está diseñada para que sí. Nada más recuerden qué significa esto. ¿Eso de dónde es? Que otra profesora completamente independiente de nosotros dice que también lo hacen los estudiantes de su curso.
O sea, ¿sí es el Chavo del 8? O sea, porque justo fue la respuesta millennial a la que fue mi cabeza y dije, pero eso es imposible, o sea, seguro debe ser otra cosa. En fin. Entonces, ya una vez que calculan las componentes del Riemann, ahora van a las componentes del Ricci. Lo que les va a quedar va a ser lo siguiente. Como es un 0,2, entonces podemos representar sus componentes como una matriz, nada más para visualizarlas más fácilmente. En dos dimensiones es una matriz de 2 por 2, son nada más 4 componentes. ¿Ok? Entonces, lo que se obtiene es que el Ricci es 1, 0. Ah, bueno, déjenme les pongo exactamente cuál es la métrica para que se vea. La métrica de la 2 esfera que estoy tomando es la siguiente. Es L cuadrado por D teta cuadrado más seno cuadrado de teta de phi cuadrado. Esta L que estoy poniendo aquí es para denotar el radio de la 2 esfera. Todos los ejercicios que hemos trabajado con la 2 esfera ha sido una 2 esfera de radio unitaria, es decir, una pelota de radio 1. Si quieren trabajar no con una pelota de radio 1, sino con una pelota de radio L, pueden hacer la construcción de la métrica. O sea, exactamente la misma idea que cuando dedujimos de dónde salía esto. Que los elementos de línea para acá, el elemento de línea para allá, y entonces cuál es el que va en medio, etcétera, etcétera. Y se ve que la L cuadrada aparece aquí. Eso viene de Pitágoras, hacer Pitágoras en R3, cuando pensando en el encaje de la 2 esfera en R3. Entonces, es fácil, es más o menos fácil. ¿Entendieron cómo dedujimos esto de acá? Es muy fácil deducir de dónde viene la L. Ahora, importantemente es que se obtiene para las componentes del tensor de Ricci. Para las componentes del tensor de Ricci se obtiene esta de aquí. Que si ven de aquí, eso es básicamente las componentes de la métrica. Solamente que quitándole ese factor de L cuadrada. Entonces, después de que hagan la tarea, van a llegar a esto de aquí. Eso es una peculiaridad de la 2 esfera. Eso en general no pasa. El tensor de Ricci no tiene por qué ser proporcional a la métrica, pero pasa en algunos casos. Cuando ocurre, decimos que el espacio es maximalmente simétrico. Esto es, dada la dimensionalidad, que son 2, y dada la asignatura euclidiana de la métrica, la 2 esfera es la variedad con el mayor número de simetrías. Como debería de ser. O sea, piensa en un espacio dimensional, es como la pelotita perfecta. Ok, importantemente noten de dónde vino la L, dónde acabó, para que entonces ahorita calculemos el escalar de Ricci, se entienda qué significa geométricamente ese número. Ahora, el escalar de Ricci dado que ya definimos el Ricci como un tensor 0,2, ahora vean que este también lo podemos volver a contraer. No tiene como cara de entrada porque pues tenemos los dos índices abajo, pero lo que podemos hacer es subir uno de ellos y luego volver a sumar. Siguiendo la misma convención, a este lo vamos a denotar con la letra R mayúscula, sin ningún índice porque ya contrajimos todos los que teníamos. ¿Ok? Y la expresión es la siguiente, es subo... Ah, bueno, antes de eso, déjenme hacerles notar otra cosa que es importante. Eso se ve aquí en este caso. Noten que además el Ricci que nos salió es tal que R mu nu es igual a R nu mu. Es decir, noten que el Ricci es simétrico. Aquí es muy obvio, o sea, las dos entradas son cero, pero eso es genérico. Eso se puede demostrar a partir de las simetrías del Riemann. No es inmediatamente obvio, hay que jugar mucho con todas las simetrías que tiene el Riemann, pero se puede probar. Las simetrías de Riemann implican que
que R mu nu es igual a R nu mu. El tensor de Ricci siempre es un tensor simétrico, por construcción. Ahora, sabiendo eso, ahora sí, el escalar de Ricci o escalar de curvatura a secas está dado por... Se define como suban cualquiera de los dos índices del Ricci y sumen. O sea, da completamente igual cuál densidad subir, porque tanto la métrica es simétrica como el Ricci es simétrico. En términos del Riemann, bueno, en términos de la métrica, eso quiere decir que están multiplicando por G con los índices arriba, a R con los índices abajo y sumando entre los dos índices. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Toman las componentes de Ricci, suben índice, suman. Aquí, como Ricci es simétrico, aquí ya no hay ninguna convención de signo. El Ricci siempre es esto. Solo que, pues, como aquí hay convención de signo, en Ricci, pues, el escalar de Ricci hereda la misma convención. Entonces, por último, pues veamos cuánto vale el escalar de Ricci aquí. Insisto, ustedes van a hacer el cálculo explícito de tarea. ¿Qué cosa? Justo. Sí depende del punto, pero depende de la variedad, de cuál variedad en este caso no. O sea, lo importante es que vean que como ya, o sea, esto ya es una función, es un tensor de rango cero. Eso quiere decir que una vez que se calcula cuánto vale esta función en un sistema de coordenadas, ya saben cuánto vale esa función para cualquier otro sistema de coordenadas. Por eso el nombre de escalar. En otras palabras, es una cantidad invariante. Eso la vuelve una cantidad súper, 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 súper importante en relatividad. Tiene muchísima física ese número. Al ser un escalar, es independiente de coordenadas. Entonces, ahora sí, en este caso, ¿cuál es esa función? Van a hacer la cuenta ustedes y verán que el Ricci les queda 2 sobre L cuadrado. O sea, insisto, háganlo de tarea, corroboren, suben índice, tomen la traza, de ahí es donde viene ese 2 y el L cuadrado que estaba acá se acaba heredando el L cuadrado que sale ahí abajo. Entonces, vean que esta cosa tiene escalar constante. Entonces, pregunta, dado que estábamos estudiando la superficie de una pelota y nos está saliendo que esa cosa tiene un escalar de curvatura constante, díganme, ¿eso tiene sentido? ¿Lo esperaban? ¿No lo esperaban? ¿Por qué? Justo, o sea, es un círculo, una pelota en dos dimensiones, esa cosa al principio lo que la vuelve esfera es que es completamente simétrica en todos lados. Está igual de curva acá, que por acá, que por acá, que por acá, que por acá. Eso se ve reflejado en ese numerito. ¿Ok? Por un lado es constante y por otro lado vean dónde apareció la dependencia del radio. Apareció acá abajo. ¿Sí? Entre mayor sea el radio de la pelota, vean que entonces este número cada vez se hace más y más y más chiquito. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Sí, de nuevo, por eso existen los terraplanistas, porque la pelota en la que vivimos es muy grandota, tiene un radio muy grande, tiene cara de plana localmente, ¿no? Bien, de hecho, justamente así es como aparece o sea, esta misma dependencia de como que el radio al cuadrado abajo, eso no es nuevo, eso es de cálculo 1, incluso, como cálculo 3, depende de con quién lo hayan llevado. En algún momento, supongo habrán visto acerca de la curvatura de curvas en R2 o R3. Del vector tangente, el vector normal, el binormal, ¿si se acuerdan de eso? Bueno, si no, pues
repásenlo. Es un tema bonito, es importante. Y el punto es que siempre el radio de curvatura va así. Se define como eso. Como que el radio de curvatura se define como el radio del círculo osculador. ¿Se acuerdan de eso? El círculo besador es la otra palabra. Eso significa ósculo, beso, si no sabían eso. El punto es que es un circulito que toca la curva en un solo punto. ¿Ok? Un solo punto del círculo toca un solo punto de la curva. Y el punto que, dependiendo de qué tan curva sea la trayectoria en ese punto, va a ser el radio del círculo. Y está dada por una relación parecida a esta. De hecho, si quieren ir todavía más lejos, para calcular cuál es el tipo de curvatura de cualquier gráfica de cualquier función en cálculo 1, ¿cuál es la derivada que tiene que calcularle a la función? La segunda, ¿no? Pues es cóncava, convexa y todas esas cosas que vieron en cálculo 1. Vean que el Riemann y el Ricci, inversión de acá y inversión de acá, en consecuencia, están construidas en términos de segundas derivadas de la métrica. Hicimos mucho énfasis en eso. El Riemann está dado en términos de primeras derivadas del Christoffel, de los Christoffels. Como los Christoffels están dados en términos de primeras derivadas de la métrica, el Riemann está dado en términos de segundas derivadas de la métrica. Las segundas derivadas son lo que codifica eso, el cómo están curvadas las cosas. Entonces eso también lo estamos viendo reflejado aquí. Por eso estamos llegando a un concepto similar al del círculo osculador o esfera osculadora, si quieren, en más dimensiones. O sea, todo esto es para decir, toda esta maquinaria extraña de geometría pseudo-riemanniana que definimos a lo largo de todo el curso, tiene que ver con esa noción intuitiva, obvia, visual, de cuando algo está curvo y no está curvo. ¿Ok? Hacer ese chequeo es muy importante porque vamos a llegar a un montón de conclusiones bien extrañas físicamente. Y es muy importante que tengan en mente cuando digamos que eso es consecuencia de que el espacio-tiempo es curvo, estamos pensando literalmente en curvatura geométrica como la de una pelota, ninguna otra. ¿Sí? Entonces, preguntas. ¿No? Está todo el mundo listo y listo para calcular hasta allá de todos los ejemplos de la tarea. La tarea es llegar hasta el final, es llegar hasta el escalar de Ricci. ¿Ok? Bien. Entonces, si eso quedó claro, déjenme ver desde dónde quiero empezar. Empezamos desde acá. Vale, entonces déjenme borrar todo el pizarrón. Vamos a empezar desde el inicio. Entonces, por fin estamos en posición para hablar de relatividad general. Por fin tenemos todos los ingredientes. Bueno, déjenme acotar todos los ingredientes para ver lo que quiero que veamos. O sea, desde luego, para hacer relatividad general, en serio faltan todavía muchas cosas, pero por lo menos para las primeras aplicaciones como más mainstream ya tenemos lo suficiente. Entonces, recuerden, ¿cuál era la idea? La idea es escribir una teoría de la gravitación parecida a la de Newton, pero que en la que la gravedad no sea una fuerza, sino que esté codificada en la curvatura del espacio-tiempo. ¿Por qué fue que queremos hacer eso? Por el principio de equivalencia. Todo lo que discutimos acerca del experimento del elevador y demás, que la gravedad es falseable, que se puede pensar como una fuerza ficticia, todo eso que platicamos, fue lo que nos llevó a pensar que, bueno, entonces, ¿qué cosa va a ser? Y caímos de forma natural en el concepto de curvatura. Lo que no entendíamos en aquel entonces, cuando tuvimos esa discusión, fue ¿y cómo demonios hacemos para describir eso, para escribir curvatura? Ahora ya sabemos, con Riemann y con Ricci. También decíamos, ¿cómo le vamos a hacer para describir eso de que una partícula va libre de fuerzas, va a seguir entonces la
la trayectoria más recta posible, o lo que sea ahora la definición de línea recta. Dijimos, pues que sea una geodésica. Ahora ya entendemos que es una geodésica. Entonces ahora sí tenemos los ingredientes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues parecido a Einstein, lo que vamos a hacer es basarnos en lo que ya conocemos. Eso siempre es el camino en física, siempre. Nunca nadie, les puedo asegurar que nadie que haya hecho una contribución en la física se levanta un día y dice, voy a escribir la teoría más absurda, ridícula y completamente diferente a todo lo que se conoce para describir a toda la realidad. La gente que hace eso es gente pues que se dedica a publicar en Facebook todo el día, a molestar a Miguel Alcubierre con que ya descubrieron una forma de cuantificar la gravedad. Digo, si alguien lo sigue sabrán que es un problema permanente que tiene. Todo el tiempo le escribe gente diciéndole, tengo aquí una teoría que dice que Einstein estaba mal. Ok, ¿y qué dice? Pues nada más que Einstein estaba mal. Perfecto. Entonces, no hacemos eso. Lo que hacemos es, sabemos que la física que está atrás de nosotros describe bien lo que observamos, por eso la usamos. Lo que hacemos entonces es, dado que sabemos en dónde no aplica, o sabemos cuáles son los problemas que tiene, ya los localizamos, la pregunta es, ¿cómo modificamos la teoría de la física vieja para que corrija esos problemas, pero sin ponerle en la madre a todo lo demás? Eso es lo más importante. Hay 1000 teorías propuestas de la física que pues sí arreglan algunas cosas, pero traen consigo otro enorme número de problemas. La relatividad general tiene la ventaja de que tiene varios muy localizados, vamos a hablar de esos al final del curso, pero son menos comparadas con muchas de las otras opciones, de las otras propuestas que se han dado a lo largo de los años. Entonces, el punto de partida va a ser la gravitación de Newton. Para eso necesito que todo el mundo aquí tenga súper fresco, qué significa la teoría de gravitación de Newton. ¿Okay? Todo el mundo vio eso en mecánica, empezamos con vectorial. Todo el mundo ya vio eso en analítica. Vamos a utilizarlo, voy a hacer referencia a los resultados de los dos. Ya estando en sexto semestre, es muy importante que entiendan que las materias de la licenciatura no nada más son algo que estudian un semestre, termina el semestre, tiran el cuaderno a la basura y se van de vacaciones. Muy importante que tengan en mente que todo lo que aprendieron antes van a tener que conectarlo con lo que aprenden después. ¿Okay? Las materias no están independientes de una de la otra. No funciona así la realidad. No es que un día nos levantemos en la naturaleza y digan, ¿saben qué? Este año vamos a trabajar únicamente con termodinámica. Y vamos a pagar electromagnetismo y todo lo demás. Olvidémonos de eso. Obviamente no hacemos eso. Todo en la naturaleza funciona con todo lo que conocemos de la física. ¿Sí? Por mucho que en los problemitas que resolvemos aquí, para pegarle a cosas que ya conocemos, digamos, supongamos que no hay fricción con el aire, pues sabemos que eso completamente no es cierto. Siempre hay fricción con el aire, siempre hay disipación de calor, siempre hay efectos térmicos, siempre está todo. Ok, todo esto para decir, pues regresemos entonces a Newton. La respuesta a la siguiente pregunta va a depender qué tan rápido nos vamos con la siguiente parte. ¿Todo el mundo ha visto lo que estoy escribiendo ahorita en el pizarrón? ¿Todo el mundo entiende gravedad por eso? Veo muchos no. Ok, entonces, tendremos que empezar desde arriba. Todo el mundo ha visto, cambiemos por esto. Cambiémoslo a esto. ¿Todo el mundo ha visto esto? ¿Todo el mundo entiende gravedad por eso de ahí? Ok, bien. Entonces, vamos a empezar desde ahí. Les voy a llevar a lo que acabo de borrar. Entonces, esto es tal cual la forma actual que conocemos para la ley de gravitación universal de Newton. La genialidad de Newton vino en darse cuenta que todos los cuerpos en el universo que tienen esa característica que está escrita en esa ecuación, masa, interactúan entre sí, se comunican entre sí. Se comunican a través de lo que ya había él definido en sus otras leyes de movimiento, lo que se llaman fuerzas. Y esa cosa de ahí es una ley de fuerzas. Dice que
Una partícula con masa m minúscula va a sentir una fuerza debido a una partícula de masa m mayúscula, dada por esta expresión. Donde r minúscula es la distancia entre las dos, r gorrito es el vector que apunta de una a la otra, etcétera, etcétera, etcétera. El menos viene porque es una fuerza atractiva, hace que las dos partículas se junten, se atraigan. Bien. De la mano de eso viene el problema de, ok, pero pues si la partícula está aquí y la otra partícula está por allá, ¿cómo es eso de que la jala? O sea, ¿eso cómo es? O sea, ¿le avienta una cuerdita y con la cuerdita la jala o cómo es eso? O sea, ya ahorita ya llevan más semestres aquí en la facultad, les ha de sonar raro, pero quiero que traten de ponerse en los zapatos de sus versiones más jóvenes, en segundo semestre, y no se pregunten si eso no es medio raro. Eso de que una partícula aquí le habla a otra partícula por allá, que le diga, ven, tienes que venir por acá, con esa es la aceleración dada por eso. ¿Por qué no? Justo. Sabemos que hay otro tipo de interacción que tiene ese estilo. Ya, y es en la naturaleza. Imanes, ¿no? Un imán atrae a lo que es de metal y le dice, ven para acá, contra la aceleración dada por otra ley de fuerzas. Ok. Y justo usaste el término campo, pero pues eso es porque quizá también ya lo hayas, pero sobre todo en el caso del campo magnético es como un concepto muy común, ¿no? O sea, es un campo magnético, pero cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿y qué es eso de campo? La respuesta es de, pues quién sabe, pues el imán, ¿no? Pues como campo magnético. El concepto de campo, como ven, no está aquí todavía. Esto nada más es una fuerza. El concepto de campo viene para tratar de reconciliar la idea de una acción a distancia. Lo que decimos es, la partícula de masa m mayúscula está generando un campo en todo punto del espacio, en todo el espacio, todo, 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 todo. Y cuando otra partícula de masa m minúscula anda por allá, se entera que la partícula de masa m mayúscula está por aquí y le dice, ven para acá con esa fuerza, porque la partícula m minúscula interactúa con el campo que genera m mayúscula, no aquí, sino allá, en donde está. Entonces la interacción se vuelve local, la partícula interactúa localmente con el campo. ¿Sí? La partícula m genera un campo gravitacional dado por G mayúscula igual a menos m por la constante de gravitación de Newton. Esta es esta G sub n, por cierto, es la constante de gravitación universal. Entre r cuadrada por el gorrito, n mayúscula. O sea, es básicamente esa expresión sin la parte de la m minúscula, sin la parte que especifica cuál es la otra particulita con la que está interactuando m mayúscula. Vean que entonces, déjenme ponerlo como típicamente lo ponemos en electro, G es algo que depende de la posición. Está la M mayúscula aquí y por allá está generando un campo, por allá está generando más campo, por allá está generando campo, dado por esta expresión matemática. Y M minúscula interactúa con este campo. Ese es un paso conceptual muy importante. Cuando yo se los explico a la gente de primeros semestres, no solamente es para tratar de arreglar el problema de la acción a distancia, fíjense que en cierto sentido también está arreglando el problema de ese milenario acertijo. Si en un bosque, muy, 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 muy a lo lejos, donde no hay nadie, se cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, ¿el árbol se cayó o no se cayó? O sea, del tipo de cosas que hacían perder el sueño a los griegos, de eso estamos hablando aquí. Vean que un poco es lo mismo, es, si nada más está M mayúscula y no está M minúscula, ¿hay gravedad o no hay gravedad? O sea, si no hay una partícula para sentir la gravedad, ¿hay gravedad? Vean que es lo mismo. Y lo que estamos diciendo aquí tajantemente es, sí, claro que sí, ahí está. Estamos dándole un carácter físico independiente a la interacción. Eso es el otro paso fundamental del lenguaje de campos. Es que no nada más está la materia y la materia hablándose entre sí. La acción de materia hablándose entre sí, esa cosa que está en medio, es físicamente importante, es igual de físicamente relevante y existe, y es esto. Eso está en el corazón de la física moderna fundamental. Por eso hablamos del modelo estándar de partículas elementales, por ejemplo, donde las partículas y las interacciones están en el mismo pie.
Entonces, eso es otro paso conceptual muy importante. Noten que estoy repitiendo lo que yo esperaría les platicaron también en su curso de electro. En electromagnetismo, de hecho, no empieza igual. Uno empieza preguntándose cuál es la fuerza que sienten las cargas entre sí y llegamos a una expresión análoga a esta, la fuerza de Coulomb. Y eventualmente se define el campo eléctrico. El campo eléctrico, espero, después de esto se entiendan nada más, es toman la fuerza de Coulomb, dividen entre Q y ya. No, no es eso. El campo eléctrico es justo darle ese carácter físico real a la interacción. Y lo mismo el campo magnético. Ok, ¿por qué estoy haciendo analogía entonces con Maxwell y electromagnetismo? Porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Análogo a electromagnetismo, podemos hablar de el campo gravitacional que genera una distribución genérica de masa. Eso no sé si lo habrán resuelto en vectorial o en analítica. Cosa que probablemente hicieron en electro es, he aquí un plano cargado. Calcule usted el campo eléctrico. Eso lo saben hacer. Ok, análogamente a eso pueden hacer, he aquí un plano de masa. Un plano infinito con masa tanto. Calcule el campo gravitacional. Eso se puede hacer. De hecho, más nos vale, si no, no tendríamos explicación de por qué estamos aquí parados. O sea, la Tierra no es una partícula puntual, no es uno de los objetos a los que aplica esta cosa. La Tierra es una distribución de masa. Entonces, el campo gravitacional que estamos sintiendo ahorita, de acuerdo a Newton, el campo gravitacional de la Tierra está dado por la distribución de todas las partículas que forman a la Tierra. Lo que se hace, igual que en electro, es suponer que cada elemento diferencial de masa genera una fuerza de este estilo, es decir, genera un campo de este estilo. Y después lo que hacemos es integrar sobre todos los elementos diferenciales y llegar a una expresión genérica para el campo gravitacional. Igual que se llega a una expresión genérica para el campo eléctrico. En electromagnetismo, después de que hacen esa integración y describen, se acuerdan que era una integral de este estilo, que el campo eléctrico es igual a la integral sobre el volumen de la ρ por una R garigoleada rara que iba por acá y una norma de no sé qué, etcétera, etcétera, algo como de este estilo. Una vez que llegan a eso, se puede probar que ese campo eléctrico genérico satisface dos ecuaciones. En electrostática, ¿cuáles son las ecuaciones que cumple el campo eléctrico? Ya los molesté una vez aquí con esto, pero bueno, déjenme molestarlos de nuevo. ¿Cuáles son las ecuaciones del campo eléctrico? ¿Y cuáles son esas dos? Las dos de Maxwell, que son el campo eléctrico. Las del eléctrico. Bueno, o sea, en principio, pero estoy diciendo electrostática. ¿Cuáles son los importantes? ¿Y eso es igual a cuánto? Densidad de carga. Entonces, en las unidades que estamos utilizando, voy a poner un 4pi, estoy utilizando las gaussianas. Entonces la epsilon 0 la estoy escondiendo en la ley de Coulomb. Y le voy a poner un subíndice Q aquí nada más para diferenciarla de la roca que vamos a utilizar ahorita, porque esta es la densidad de carga. ¿Y cuál es la otra ecuación? Entonces la divergencia de E es esto, ¿y cuál es la otra en electrostática? El rotacional de y en electrostática, ¿cuánto vale eso? Y si es electrostática y nada depende del tiempo, ¿cuánto es? Cero. Eso es lo que se utiliza para resolver los problemas de campo eléctrico. Cada vez que felizmente utilizan, voy a usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico que genera un plano infinito cargado, están utilizando las dos ecuaciones. No nada más usan una, hicimos mucho énfasis en eso, siempre están resolviendo las cuatro. Solo que de esas cuatro, tres son muy fáciles y lo único importante es esta es la única que requiere cálculos. Cuando suponen que el campo eléctrico de un plano infinito cargado va normal a la superficie, están asumiendo que se satisface este en automático, porque es un campo vectorial que tiene rotacional cero. Entonces, esas son las ecuaciones que cumple el campo eléctrico. Y las cumple porque en electrostática se cumple la ley de Coulomb, que es básicamente esto. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que cumple el campo gravitacional? ¿Cuáles creen que serán las ecuaciones que cumple G? Si E cumple esas, ¿cuáles son las ecuaciones de G? La divergencia de G va a ser igual a ¿cuánto?
4pi rho, donde ahora esta rho no es la densidad de carga, es la densidad de masa. ¿Y cuánto ha de valer el rotacional del campo gravitacional? Cero. Esas son las ecuaciones del campo gravitacional. ¿Esas ya las habían visto antes? Con G, no con E. ¿Con G ya las habían visto antes? Por acá sí, otros no, y hacen que me pregunte qué estamos haciendo con ustedes. Eso es muy importante, en particular en analítica. Espero que alguien haya hecho como un repaso rápido de que se satisface eso. Porque eso es justo lo que está detrás de por qué hablamos, por qué decimos que el campo gravitacional de la Tierra es esto. No es porque sea una partícula, es porque la solución para una esfera, o sea, no, la Tierra no es una esfera, pero supongan que es perfectamente esférica, con densidad uniforme, de esas ecuaciones sale que el campo gravitacional de esa pelota es esta. Igual que pasa en electro, de una pelota cargada. Ok, ahora, ya casi. Recordarán que en electro, y platicamos también cuando hablamos de transformaciones de norma, esta ecuación era importante. Como se satisface esto en electro, ¿qué implicaba para el campo eléctrico? Que lo podemos escribir como ¿qué? Como el gradiente de un potencial. Y hablábamos entonces de la ecuación del potencial. Lo mismo podemos hacer aquí, porque el campo gravitacional cumple exactamente la misma ecuación. Esto permite definir al potencial gravitacional. El potencial gravitacional se define como, bueno, dado el potencial gravitacional, el campo gravitacional está dado como menos el gradiente de phi. Igual que en electro. El menos, recuerden que es completa convención. Es solamente una convención porque nos gusta que la energía potencial salga con un signo positivo en la conservación de la energía. Nada más. La única razón por la que va a ser menos. Lo importante es que, como el rotacional de un gradiente es cero, esto satisface esta ecuación en automático. Y entonces, en vez de resolver para G, solo tenemos que resolver para el potencial. Eso se acuerdan en electro era muy útil, porque en vez de resolver para las tres componentes del campo eléctrico, resolvíamos únicamente para el único potencial. Luego calculábamos el campo eléctrico calculando el rotacional de ese potencial. La ecuación que satisface el potencial es tomen G, enchufen acá, igualen con esto y verán que la ecuación es que, bueno, déjenme utilizar, estoy utilizando la letra phi mayúscula. Igual a 4 veces pi, y aquí, importantemente, por las unidades que estamos utilizando, sí tengo que poner una G de Newton, porque no estoy haciendo G de Newton igual a 1. G de Newton por Rho. Listo. Y aquí hay otro signo menos. Este signo menos de aquí es importante porque allá, en el caso eléctrico, la densidad de carga puede ser positiva o negativa, dependiendo de cuánta carga tengo más, si positiva o negativa. Aquí no, aquí la densidad de masa siempre es positiva. Entonces, para que se obtenga una ley de fuerzas atractiva, tenemos que poner el signo menos aquí a mano. Eso en consecuencia hace que cuando satisfacen esto, de menos el gradiente, el menos se cancela y que esta ecuación. Calcular la divergencia de un gradiente les da el operador laplaciano. Esa es la ecuación de Poisson para el potencial gravitacional, no el potencial eléctrico. Pero es básicamente la misma ecuación. Eso significa que todo lo que aprendieron en MAF para esa ecuación aplica para la interacción gravitacional de acuerdo a la descripción newtoniana. Entonces, de ahí viene esta cosa que es lo que escribí ya hace unos instantes. Esta es la ecuación de Poisson para el potencial gravitacional. Y en esa ecuación es en la que vamos a estar pensando cuando hablemos de gravitación newtoniana, en esa. No en esa de allá, esa ya no nos importa. Ya evolucionamos y ya pasamos al concepto de campo. Es esta la que queremos. Importantemente, esto todavía no es relatividad general. Ahorita estoy repasando cosas que ya deberían tener súper dominadas. ¿Ok? Entonces, regresando del descanso, vamos a seguir analizando un poco qué significa eso de allá y cómo escribimos una teoría que generalice esa ecuación. Entonces, tomémonos 5 minutos y seguimos con eso.
Ok, entonces, ¿cuáles son las características de esta ecuación? ¿A qué nos referimos con esa ecuación que tiene la información de la gravedad y cómo es que uno trabaja con ella? Primero, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? O sea, igual que esa. Ahí está el segundo orden, hay un 2 ahí. O sea, ¿es igual que esa ecuación o qué tipo de ecuación es esa de allá? Es una ecuación como lineal, pero además de eso, o sea, lo que me refiero es, ¿qué hago yo para despejar de allí? O sea, por ejemplo, si yo tengo algún, o sea, alguien que viene recién entrando en primer semestre, le digo, despeja phi de allí, probablemente lo que haga sea esto. ¿No? Pues ahí está. Bueno, eso sí, recuerda cómo despejar, porque según me cuentan, la educación básica está muy mal. Entonces, bueno, o sea, ¿sí se puede hacer eso o no se puede hacer eso? Mi punto. Obviamente no. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es esa? Es una ecuación diferencial. De las ecuaciones diferenciales hay de dos tipos, ordinarias y parciales. ¿Esa de qué tipo es? Parcial. ¿Por qué razón? ¿Qué significa el triangulito ese de cabeza? A la 2 del operador laplaciano. Es la segunda derivada de phi respecto a la primera variable, más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en cartesianas es la segunda de x, más la segunda de y, más la segunda de z. Es una ecuación diferencial parcial. Importantemente, es una sola ecuación, ¿no es cierto? No es como las de Maxwell. ¿Se acuerdan como las de Maxwell decíamos, ¿cuántas ecuaciones hay aquí cuando decimos que el rotacional de E es igual a cero? O igual a algo. Son tres ecuaciones escalares, una por cada componente del vector. Allá no, allá nomás es una sola ecuación. Una ecuación diferencial parcial. De hecho, tampoco exactamente lineal porque no es homogénea. Está la ρ. Cuando ρ es igual a cero, sí, es completamente sencillo, pero la ρ está ahí estorbando lo vuelve ligeramente complicado. O sea, es la ecuación de Poisson, no la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es cuando está igualada eso a cero. Para Poisson, primero tienen que resolver casi Laplace. Poisson para una fuente puntual, para una delta de Dirac, lo que les permite construir la función de Green, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que vieron en MAF, que probablemente estén pensando, ¿para qué demonios me va a servir eso? Va a ser muy útil para las siguientes materias que van a tener en la carrera. Van a utilizar funciones de Green, series de Fourier y todo ese tipo de maquinaria a lo largo de todas las siguientes materias. Entonces, es una ecuación diferencial parcial. ¿Quién es la variable allí? Ya les dije cuando dice el chistecito, pero pues díganme ustedes, ¿cuál es la variable allí? En esa ecuación, ¿a quién quiero yo despejar de ahí? ¿A quién quiero calcular? A phi. Para una incógnita. Phi, que depende si quieren de x, y, z, pensando en cartesianas. Es una función que depende de tres variables. No estrictamente, de hecho, nunca lo ponemos así, pero depende de t en principio también. Solo vean que la ecuación no depende de t en el sentido de que no hay derivada respecto a t aquí. Eso son solo derivadas respecto a las coordenadas espaciales. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes enchufan allí, bueno, eso también va de cuál es el dato dado. La densidad de masa si quiero entonces también poner esto más como R vectorcito, t, para que sea más o libre de coordenadas. La densidad de masa ρ en principio también depende de las dos cosas, depende del punto en el que estamos parados y del instante en el que estamos fijándonos en la distribución. Esa función es un dato dado. Igual que cuando resuelven Maxwell y dicen, tomen la distribución de cargas de un plano infinito, de una esfera uniforme, de alguna cosa, lo mismo se hace aquí. La ρ se la estamos dando, la enchufan allá y entonces la incógnita es phi. Lo que hacen es resolver la ecuación diferencial para phi.
La parte de t normalmente no nos importa porque nos fijamos en distribuciones que están en reposo respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces decimos, la partícula o la pelota cargada está ahí a cualquier tiempo y desde ahí resolvemos. ¿Por qué razón? Porque como no hay derivada respecto al tiempo, la dependencia temporal de ρ la hereda directamente phi. O sea, tiene que hacerlo. Si no, no resolvería la ecuación. Es como muy obvia la dependencia temporal. Eso, la consecuencia física, que probablemente no lo hayan visto, a lo mejor se las mencionaron en electro, esperaría que sí. La dependencia temporal obvia o simple causa que se dice, la gravedad no propague. La gravedad newtoniana no propaga. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que la densidad de masa cambia en el tiempo, el potencial y en consecuencia el campo gravitacional cambian exactamente de la misma forma en el tiempo. No hay ninguna modificación a través de la ecuación. El ejemplo que a mí me gusta poner es, imagínense que estamos aquí nosotros en la Tierra tranquilamente y de pronto algún alien morado hace así y hace que el Sol desaparezca completamente. La pregunta es, ¿cuál de todos los planetas del sistema solar se va a enterar primero que el Sol desapareció? Todos, al mismo tiempo, por la dependencia obvia en el tiempo. O sea, si en un instante ρ era igual a 0 y a la siguiente ρ es a un instante inicial ρ era distinto de 0 y el siguiente instante después ρ es igual a 0, el potencial se tiene que enterar exactamente al mismo tiempo porque la dependencia temporal la hereda. De acuerdo a la gravedad newtoniana, eso tiene que ocurrir así. ¿Ok? Newton dice la gravedad se transmite de forma instantánea, básicamente, justo por esa dependencia temporal tan obvia. A eso me refiero con no propague. Las ecuaciones de electrostática cumplen lo mismo, no así en electrodinámica. En electrodinámica tienen que tomar en cuenta todas las demás ecuaciones. Y en ese caso saben que eso no es cierto. Si una esfera cargada de pronto desaparece y estaban algunas particulitas cargadas dándole vueltas alrededor de esa otra esfera, no se van a enterar todas al mismo tiempo. Se van a ir enterando en orden de proximidad, porque las ecuaciones de Maxwell dicen que el campo eléctrico viaja a la velocidad de la luz, como una onda electromagnética. Básicamente lo que estoy diciendo es que de acuerdo a Newton no existe tal cosa como algún bicho raro que, no sé, que esté formado por ondas como que de gravedad. O sea, si le hubieran preguntado a Newton, Newton habría dicho, ¿qué es eso? ¿Ok? A eso me refiero con la gravedad newtoniana no propaga. ¿Estamos? Todo eso se lee de las características de la ecuación. Ok. Si yo les preguntara, supongan que yo les doy una densidad ρ genérica y les digo, tengan y resuelvan esta ecuación. Ustedes me dirían, ¿eso es fácil o es difícil? ¿Qué les dicen sus calificaciones de MAF? ¿Es fácil o es difícil resolver esa cosa? Ya, díganlo, completa sinceridad. O sea, ahorita, en cómo están en su desarrollo, en su madurez, en estas cosas, ¿les parecería ese un problema complicado o un problema sencillo? Ok, entonces todavía entrarían en, pues está cabrón, ¿no? Resolver eso. Ok, perfecto. Sí, sí, la fusión de Green. Nada más la cosa es saber si la integral, qué tanto se deja hacer la integral, ¿no? Pero bueno, el punto es, a lo que voy es, por mucho que a lo mejor aplicar alguno de los métodos de resolución que conocen sea más fácil o más difícil, el punto es que tienen un bendito método. ¿Okay? Hay recetas para tratar de resolver esto. ¿Ok? Tengan eso en mente, porque eso va a dejar de ser cierto ahorita. Entonces, ese es el resumen de la gravitación newtoniana. Ahora, ¿cómo le hacemos para caer en la gravitación de Einstein?
Caernos, exactamente. Caída libre, es decir, a través de geodésicas. Ok, les voy a hacer un resumen súper rápido de esta parte. No quiero que nos detengamos en las cuentas específicas, nada más quiero que tengan en mente como que la idea física de todo esto que vamos a describir. Para hablar de la gravitación de Einstein y hacer la conexión con la gravitación de Newton, tenemos que hablar del concepto de fuerzas de marea. Marea, sí, de mar. El dibujito es el siguiente. Supongan que tienen la Tierra por acá y tienen dos partículas que están siendo atraídas hacia la Tierra, una por acá y otra por acá. Por acá está la partícula 1, por acá está la partícula 2. Entonces el vectorcito que va del centro de la Tierra a la partícula 1 es R1 y el vectorcito que va de del centro de la Tierra a la partícula 2 es R2. ¿Ok? De acuerdo a la segunda ley de Newton, esas dos partículas van a sentir una fuerza gravitacional debida al campo gravitacional de la Tierra. Debido a G de la Tierra, ambas partículas sienten una fuerza gravitacional. Es decir, lo que tenemos que hacer es plantear la segunda ley de Newton para las dos partículas. La segunda ley de Newton dice, la masa 1 de la partícula 1 por su aceleración tiene que ser igual a la fuerza que está sintiendo la partícula 1, que no es más que la masa de la partícula 1 por el campo gravitacional de la Tierra. La partícula 2, la segunda ley dice que la masa de la partícula 2 por la aceleración de la partícula 2 tiene que ser igual a la masa de la partícula 2 por el campo gravitacional de la Tierra. Por el principio de equivalencia, las masas de los dos lados se cancelan. Y entonces tenemos que las ecuaciones son que la aceleración de la partícula 1 es igual a el campo gravitacional de la Tierra y la aceleración de la partícula 2 es igual al campo gravitacional de la Tierra. Eso no es un cálculo nuevo, de hecho es muy viejo. Un señor se puso a aventar cosas de la Torre de Pisa, supuestamente hace unos años, para tratar de probar que eso pasaba. ¿Okay? Que todos los objetos en la superficie de la Tierra se aceleran van a la misma aceleración, 9.8 metros por segundo cuadrado, más o menos. La razón es que no importa la masa. ¿Okay? La masa se cancela de los lados por el principio de equivalencia. Ahora, entonces, eso significa que partícula 1 se acelera igual que partícula 2 mientras van al centro de la Tierra. Sin embargo, hay algo que ocurre entre esas dos. Y es que, si lo ven, conforme se van acercando al centro de la Tierra, esas dos partículas se van a ir acercando cada vez más y 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 más. Es decir, cada una de esas partículas va a ver cómo la otra se está acelerando rápidamente hacia él. ¿Sí? Eso es lo que se llama la aceleración relativa o, en nuestro caso, la aceleración de marea. Consideren el vectorcito que apunta de la partícula 1 a la partícula 2. Bueno, importantemente es G evaluado en R1 y esto es G evaluado en R2. Si R es igual entonces a R2 menos R1, se pueden preguntar entonces cuánto vale la aceleración relativa entre los dos, cuánto vale la segunda derivada del R respecto al tiempo. Eso va a ser la diferencia de las dos aceleraciones. ¿Ok? Las dos aceleraciones son estos de acá. Entonces esto va a ser igual a la diferencia de los campos evaluados en los dos puntos, en el R2 y en el R1. Dado que R2 es igual a R más R1, podemos hacer un despejito para escribir el argumento de la primera solo en términos del R1. Ok, lo que yo quisiera es dar una aproximación de cuánto va a valer esta aceleración. Conforme las partículas se van acercando más y más y más y más entre sí, R se vuelve chiquita, R sin subíndice. Si las partículas están próximas la una a la otra,
Entonces, puedo aproximar yo que la norma de ese R es mucho más chiquito que 1. Es decir, puedo yo hacer una expansión en Taylor de esa resta. O sea, eso es Taylor de varias variables, es otra cosa que también ya saben de cálculo. Entonces, hagan eso. Como recordarán, aparece al hacer Taylor, aparecen las derivadas. Como es una función de varias variables, tienen que aparecer derivadas tipo de varias variables. Y entonces, queda lo siguiente. Haciendo una expansión en Taylor, lo que queda es que la aceleración, o esa R dos puntos, es igual a R punto nabla por el campo gravitacional G, donde ya todo el lado derecho está evaluado en el punto, está evaluado en el vector R, aquí. Eso de ahí es lo que se llama la aceleración de marea. ¿Por qué el nombrecito? No sé si alguna vez han visto en alguna película o serie que si desaparece la luna, como que eso le pone en la madre a las mareas de la Tierra. La razón es porque la luna está ejerciendo fuerza gravitacional sobre todo lo que está en la Tierra, de acuerdo a la descripción newtoniana. Pero va a depender, qué tanta fuerza va a depender de cuál es la distancia de esa partícula o de ese cuerpo a la luna. En particular resulta que pues no todo el agua de la Tierra dista de la misma manera con la luna. Dirán, pues es más o menos lo mismo, pero no. O sea, más o menos, pero aún así esta cosa es importante. La razón por la que hay, bueno, no es la razón, una de las múltiples razones, es un sistema muy complicado, por lo que hay mareas en el océano, es por justo esto, salud. Porque las partículas que forman que están en el agua del mar se aceleran de forma relativa entre ellas. Como tienen esa aceleración relativa entre ellas, por efecto de la fuerza gravitacional no homogénea que está ejerciendo la luna sobre ellas, empiezan como que a formarse vórtices. Los vórtices empiezan a formarse mareas, y pues por eso el agua del océano se ve así. Bueno, una de las razones, insisto, no más es la única, eso es sobresimplificar es hacer el problema esférico, que no es lo que estamos, aunque nos basta con eso, no es la explicación, tal cual. Pero bueno, ahí viene el nombre, muy importante esto, ¿sí? Importantemente, cuando dijimos que la fuerza gravitacional, la gravedad no es una fuerza en el contexto de Einstein, eso sí es cierto, pero estas siguen siendo ciertas, porque sigue habiendo esa aceleración relativa entre partículas, ¿ok? Eso es muy, 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 muy importante. Esta es una fuerza de a de veras. Ahora, resulta que esas fuerzas de marea se relacionan con un concepto geométrico que tiene que ver con geodésicas. El concepto de aceleración geodésica. Entonces, no vamos a hacer de nuevo el calculito, pero déjenme hacerles el dibujito y explicarles geométricamente a qué nos referimos. Ok. Supongan que yo tengo una geodésica por acá y otra geodésica por acá. Que a lo mejor llegan al mismo punto, a lo mejor no, eso no es relevante. Son dos geodésicas. Geodésica 1 y geodésica 2. Y pues una partícula está siguiendo la geodésica 1, otra partícula está siguiendo la geodésica 2. Y yo me pregunto, ¿a qué aceleración esas geodésicas se van a intersectar? Vean que en espacio plano esa pregunta no tiene sentido. O bueno, tiene sentido porque la respuesta es muy obvia. ¿Cuáles son las geodésicas del espacio plano? De R2, por ejemplo. Rectas. Entonces tengo dos rectas que no son iguales. ¿Cuándo se intersectan? Ya, imagínense que sean completamente paralelas. Nunca, ¿no? Eso no es así en espacio curvo. Si yo tengo dos geodésicas que son paralelas, tengo una métrica, tengo una noción de paralelo en un punto, eso no significa que vayan a seguir siendo paralelas, que no se vayan a intersectar. Se pueden intersectar por efecto de la misma curvatura. Entonces, dos geodésicas se pueden aproximar la una a la otra. Hay un vector que mide a qué ritmo eso ocurre. Ese es el vector de aceleración geodésica. La idea básicamente es, supongan que hacia acá es la dirección
y hacia acá es la dirección X. Que por acá va T alfa y por acá va X beta. O sea, todas las geodésicas yo las estoy parametrizando con el vectorcito T alfa. Vean que el dibujito es análogo. Yo estoy dibujando un vectorcito que apunta de una geodésica a la otra y me estoy preguntando cómo cambia ese vectorcito, cómo cambia en el tiempo. Aquí no es tal cosa como el tiempo, tengo que preguntarme cómo cambia ese vectorcito conforme me muevo en la geodésica. En relatividad tenemos un tiempo obvio, el tiempo propio. Entonces lo que hacemos es calcular cómo cambia ese vectorcito al moverme en el parámetro de la geodésica. Y resulta que el vectorcito A alfa, que es igual a, bueno, el vectorcito A, que es igual a la derivada en la dirección del tangente de la derivada de la dirección del tangente del vectorcito X, este de acá. Para calcular una aceleración yo tengo que derivar dos veces el vectorcito que mide la distancia entre las dos curvas. Aquí fue. En este caso, como estoy en una variedad genérica, tengo que utilizar la derivada que definimos en las últimas clases, la derivada covariante. Estoy derivando en la dirección del tangente, en la dirección en la que me muevo sobre las curvas. Y vean que hay dos derivadas aquí. Como hay dos derivadas covariantes, ¿qué otra cosa tenía que ver con dobles derivadas covariantes? ¿Qué objeto definimos en términos de la aplicación de dos derivadas covariantes sucesivas? El tensor de Riemann. Se puede probar que las componentes de ese vectorcito de aceleración están dadas por el tangente, por el tangente, por el vectorcito X, por R, alfa, beta, mu nu. Déjenme cambiar de nombre algunas cosas, solo para pegar con la notación de la parte más adelante. O sea, ya para conectar con relatividad, como no lo estamos haciendo genérico, los tangentes a las trayectorias estoy pensando en 4 velocidades. Y a este vectorcito de acá sí lo voy a denotar nada más como X minúscula. Entonces, cuando pienso en la aceleración geodésica, es la derivada de la dirección de U por la derivada de la dirección de U de X. Y entonces, aquí abajo, déjenme ponerlo ya con los índices correctos. U beta por U mu por X nu. Okay. Ahora, ¿por qué razón digo que en la gravedad de Einstein todavía hay estas fuerzas de marea? Vean que el dibujito es básicamente la misma cosa. Estas son las trayectorias que siguen las partículas por efecto del campo gravitacional. Y según dijimos, eso las vamos a traducir a geodésicas, que son estas. Acá estoy midiendo cómo es que esas trayectorias gravitacionales se están cruzando entre sí. Aquí estoy midiendo cómo es que las trayectorias geodésicas se cruzan entre sí por efecto de la curvatura. Pero dijimos que la traducción va a ser curvatura igual a gravedad. Estoy hablando de exactamente el mismo problema, en dos lenguajes diferentes. Ese es el punto de conexión. Tengo una aceleración geodésica, tengo una aceleración de marea, que hizo Einstein, pues son la misma. La aceleración de acá es exactamente esa aceleración de allá. Pero vean entonces cuál es el punto. Aquí dije que la aceleración de marea estaba dada por derivadas del campo gravitacional G. Y aquí tengo que la aceleración geodésica está dada en términos del tensor de Riemann. Pues ya está ahí mi traducción. ¿Qué cosa tengo que poner en las ecuaciones de Einstein? El tensor de Riemann. Y tratar de inspirarme de aquí. ¿Sí? Entonces, voy a tomar esas expresiones y las voy a guardar por acá. Y vamos a empezar a escribir de aquel lado ya para llegar a las ecuaciones. Entonces, por un lado tengo la aceleración geodésica, que es igual a R punto nabla del campo gravitacional G, y por otro lado tengo que la aceleración geodésica es U beta, U mu, X nu, por R alfa beta mu nu. Ok. Bien. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Todo lo que discutimos al principio de equivalencia nos llevó a la oración gravedad igual a curvatura del espacio-tiempo.
¿Cómo hacemos para traducir esa oración en español a una ecuación matemática que nos permita hacer predicciones y hacer física? Lo que tenemos es la ecuación de Poisson para el potencial gravitacional. Sabemos que el laplaciano de phi es igual a 4 veces pi por la constante de Newton por rho. Donde ya de aquí en adelante voy a quitar la constante de Newton. Vamos a trabajar en un sistema de unidades en el que g y h barra y c son exactamente igual a 1. No va a aparecer todavía, eventualmente va a aparecer en algún calculito que vamos a hacer. Lo importante es que para los sistemas de unidades naturales, para que todo, si ustedes toman las constantes de la naturaleza y fijan 3 distintas a 1, eso basta para fijar un sistema en el que básicamente todo se mide en las mismas unidades. Hay muchas constantes de la naturaleza, entonces cuáles 3 agarran es completa elección. Pueden hacer esas. Mm. Tiene que estar relacionado con esta. No había escuchado el nombre de Jacobi, por lo menos ahorita no lo recuerdo. Pero sí, si lo que dice es cierto, sí, esto exactamente es lo que mide la desviación de una geodésica con respecto a otra. Ok, entonces, más allá de unidades, esta es la ecuación. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Lo que esta ecuación dice es que campo gravitacional va de la mano con una distribución de masa. Ok, entonces, dado estas ideas, la ecuación a la que queremos llegar, ¿qué es lo que tendría que decir? Exacto. Ya no vamos a hablar de campo gravitacional porque no queremos caer en fuerza gravitacional, que es a donde inevitablemente nos lleva la descripción de Newton. Queremos caer en otra cosa. Entonces, en vez de hablar de campo gravitacional, vamos a hablar de curvatura. En realidad, entonces, la ecuación que queremos dice que curvatura del espacio-tiempo tiene que estar relacionada con distribución de masa, más o menos. Hay otra cosa importante que ya sabemos, y es que la masa es igual a la energía, que es igual al momento. Depende del sistema de referencia. De energía-momento. De hecho, justo para eso revisamos eso. ¿Se acuerdan? Dijimos que una distribución continua de masa, energía y momento se describe no solamente con una función, como pasaba antes. Ya la RO no nos basta. Tenemos que pensar cómo está distribuido el momento y cómo se mueve el momento, en la componente del momento para allá, en la horizontal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya platicamos. Entonces, es distribución de energía-momento, lo que tiene que ir del otro lado. Ok. En palabras, estas son las ecuaciones de Einstein. Eso de allí. Escribamos una ecuación matemática que traduzca esas palabras. El lado más sencillo, por empezar, es el de acá, porque justo, espero que ya todo el mundo se haya acordado del tensor de energía-momento. Estas tienen que ver con el tensor de energía-momento. Lo estoy escribiendo con los índices abajo. Bien. Tomen, es decir, lo que estamos haciendo es reescribir el lado derecho de la ecuación de Newton, de la ecuación del campo gravitacional. Del lado derecho, de esta ecuación está ρ. Y nosotros sabemos cómo calcular la ρ de un tensor de energía-momento. ¿Se acuerdan cuál era la componente que tenía que ver con la ρ? Tensor de energía-momento es un tensor de rango 2, puedo ver sus componentes como una matriz de 4x4 en 3 más 1 dimensiones. ¿Dónde estaba la ρ? ¿Se acuerdan? ¿En cuál componente estaba la ρ del tensor de energía-momento? En la de arriba, en la temporal. Bien.
una manera de extraer la componente temporal es contraer con las componentes de la 4 velocidad del fluido. Y el fluido tiene 4 velocidad UMU. Entonces, eso en principio es lo que tendría que ir del lado derecho de nuestra ecuación. Esto de aquí. En vez de poner 4pi rho, suena que tendríamos que poner 4pi esto de aquí. Ahora, el lado izquierdo. El lado izquierdo tiene que ver con el laplaciano de phi. Lo puse aquí. Ok. Para el lado izquierdo vamos a utilizar la aceleración de marea y la aceleración geodésica. Aquí ven que estoy actuando R punto nabla de G. ¿Ok? G dijimos que es menos el gradiente del potencial. Entonces, vean que ahí estoy calculando segundas derivadas del potencial. Si lo escriben en componentes, componentes de la aceleración de marea son la componente y de ese vectorcito es igual a menos la componente de el vectorcito r, que es xj, multiplicado por la derivada en j, eso es este producto punto, y luego eso va multiplicado por la componente y de el potencial. Donde nada más estoy poniendo índices arriba y abajo como para conectar con la notación que vamos a utilizar ya en espacio-tiempo. Aquí da igual los índices arriba y abajo. El punto es que hay donde hay sumas y donde no hay sumas. Ahora, comparen esto con la aceleración geodésica. Déjenme escribirla así. Y así me borré eso ahí arriba. Vean que escrito así, la estructura es muy parecida. Es decir, A es igual a menos X por algo. Y aquí es A es igual a X por algo. O sea, sí, estoy reduciéndolo mucho. Pero pues tratando de llegar, de agarrar un camino para llegar a lo que queremos. Como que suena que a lo mejor podemos igualar esto con esto. Las segundas derivadas de phi con el Riemann multiplicado por las componentes de la 4 velocidad de la geodésica. Es decir, suena a que, pues a lo mejor podemos decir que U beta, U mu, por R alfa beta mu nu, tiene que estar relacionado con menos la parcial respecto a J, parcial respecto a I de phi. ¿Esto por qué es importante? Porque vean que aquí estoy escribiendo segundas derivadas del potencial. Y estas segundas derivadas del potencial es justo lo que aparece en la ecuación de Poisson, aquí. Con una diferencia fundamental. Aquí no tengo derivadas cruzadas en el laplaciano. O sea, no tengo la parcial de x y luego la parcial respecto a y. No, está la segunda de x más la segunda de y más la segunda de z. Es decir, el laplaciano se obtiene de sumar este índice con este índice. ¿De acuerdo? El único arriba con el único abajo. Entonces suena como a que lo que tendríamos que hacer de este lado es sumar el único libre de arriba con el único libre de abajo. Es decir, este con este. Correspondería con este y con este. Entonces, como que parece que lo que tenemos que hacer es que u nu, vean que sumar este con este me da menos el tensor de Ricci, que cancela el menos de acá, para que coincidan nuestras convenciones. Entonces, como que tiene cara de que esto es lo que tendría que ser tomar el lugar del laplaciano de phi. Ok. Primero, ¿dudas hasta acá? Déjenme dejar súper claro lo que estamos haciendo.
Es muy importante que tengan en mente que las leyes de la física, las ecuaciones fundamentales de la física no se deducen. O sea, si alguien llegó en alguno de sus cursos a decirles, en esta clase vamos a deducir las ecuaciones de Maxwell, o en cuántica llega alguien y les dice, en esta clase vamos a deducir la ecuación de Schrödinger, pues digo, o sea, ojalá todavía estén en el periodo de bajas, si eso les llega a ocurrir. Estas ecuaciones no se deducen, no podemos como demostrarlas, ¿ok? Lo que hacemos es dar argumentos basados en observaciones y cosas que conocemos previas para decir por qué esa ecuación tendría que tener sentido. Al final del día, ¿cuál es la comprobación final? Aquí está la ecuación que escribe esta cosa física, vamos y medimos y a ver si lo que predice tu ecuación corresponde con lo que estamos viendo. Si sí corresponde, genial, funciona como teoría de la física. Si no, lo siento, suerte para la próxima y siga participando. Así se hace física. Entonces, si todo esto le suena a que nada más estamos como guachaguacheando y a ver si le pegamos a algo, ese es justo mi punto. Lo que estamos haciendo es basarnos en lo que conocemos de la física y lo que estudiamos de las matemáticas para ver si le podemos pegar a una teoría que tenga cara de sentido, que diga esto. Al final, ¿cuál es la gran comprobación? Como les dije, he aquí ecuaciones, vamos a ver qué predicen estas ecuaciones y vamos a ver si eso se ha medido o no. ¿Ok? Entonces, estos argumentos heurísticos siempre se van a ver así, porque ese es el punto. No podemos hacerlos más formales, no podemos hacerlos más sólidos, porque estamos tratando de describir la naturaleza, lo que estamos observando. Por eso, énfasis en el, pues parece que tendríamos que poner esto, porque estábamos adivinando, tal cual. En física teórica tenemos una palabra en latín para eso. Le llamamos ansatz. Un ansatz significa adivinanza educada. Es básicamente nuestra palabra para cuchareo, pero sonando más sofisticados. Ok, bien. Después de todo esto, todavía no quiero borrar allá, quiero que recuerden lo que dijimos de Poisson para comparar las ecuaciones que vamos a llegar. Tomamos esas dos cosas y sustituimos en la ecuación. Entonces, ¿a qué me refiero con sustituir en la ecuación? En vez de Laplaciano de phi, pongo lo que dije allá. Entonces, en vez de Laplaciano de phi, pongo u mu, un nu, por el tensor de Ricci. Pongo el 4pi que ya traía y en vez de rho pongo u mu, un nu, por el tensor de energía-momento. Vean que todo se armó para que las componentes de la cuatro velocidad de la geodésica, y vean que es lo mismo, o sea, esa U denota físicamente lo mismo de los dos lados. Es los tangentes a las geodésicas que se están acelerando y los tangentes al fluido, a las geodésicas que están siguiendo esta cosa, lo que está generando el campo. Entonces, factorizando en los dos lados, cancelando las U's, suena que la ecuación tiene que ser R mu nu igual a 4 veces pi T mu nu. Y llegamos a una ecuación que en principio sí dice lo que queríamos. Curvatura del espacio-tiempo relacionada de alguna manera con la distribución de energía-momento. La parte de la curvatura donde entró en el tensor de Ricci. Energía-momento está en el tensor de energía-momento. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, primera pregunta. ¿Alguien ya había visto antes las ecuaciones de Einstein en su vida? Ok, sí, sí las habías visto. ¿Son esas? No son esas. Ok, si ustedes lo googlean, claramente no va a salir eso. Ok, bueno, de nuevo, estábamos adivinando, estamos haciendo con las manitas. O sea, no pegarle exactamente a lo que queríamos, pues suena natural. Nos amarramos de algo muy físico, de la igualdad entre la aceleración geodésica y las fuerzas de marea, pero no llegamos exactamente a la ecuación que conocemos como las ecuaciones de Einstein. Entonces, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué esas no son las ecuaciones de Einstein si esas son las que vienen de la fuerza de marea? ¿Qué es lo que estamos omitiendo? Hay una cosa muy importante. Sin embargo, estas ecuaciones tienen un problema. Cuenta la leyenda que Einstein originalmente había llegado a esas ecuaciones, se dio cuenta del problema y no fue sino hasta el día siguiente, o algo como por el estilo, que se dio cuenta de cómo corregirlo. El problemita, de hecho, es análogo a
según se cuenta, la razón por la que Maxwell agregó el término extra en la ley de Ampère. ¿Alguien se acuerda por qué el término de Maxwell en la ley de Ampère es importante? Conservación de la carga. Sin ese término no hay conservación de la carga. Tampoco hay campo inducido y demás, eso también es súper importante, pero en particular no cumplen la conservación de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier solución a las ecuaciones de Maxwell, es decir, par, campos, distribución de carga, tienen que satisfacer conservación local de carga, que es la ecuación de continuidad. Con ese término eso se corregía. Estas tienen el mismo problema. No satisfacen conservación, no de carga, sino de energía-momento. Sabemos que si yo aplico una derivada sobre el T mu, esa es la ecuación de conservación. La única diferencia es que cuando lo vimos nosotros y estábamos en espacio-tiempo plano, estábamos utilizando las derivadas parciales. Como ahora no estamos en espacio-tiempo plano en general, tenemos que utilizar la conexión no plana, la conexión de Levi-Civita, asociada a la métrica. Pero vean que la estructura de la ecuación es la misma. Si esta ecuación fuera cierta, esto implicaría que el tensor de Ricci tiene que ser tal que su derivada covariante sea igual a 0. Y la pregunta es si eso sí es cierto. Resulta que no cualquier métrica satisface que su tensor de Ricci cumple esa ecuación. Y eso viene de otro resultado independiente, que se llama la identidad de Bianchi. La identidad de Bianchi es una cosa muy importante en la física teórica. En particular aquí viene de la siguiente propiedad. La identidad de Bianchi es un caso particular de la identidad de Jacobi. No sé si les suena la identidad de Jacobi en mecánica analítica. Tiene que ver con operadores lineales y conmutadores de esos operadores. Básicamente, si piensan ustedes en construir conmutadores de las derivadas covariantes, llegan a la identidad de Bianchi. Como el primer conmutador de derivadas covariantes tiene que ver con el tensor de Riemann, en realidad la identidad de Bianchi toma la forma de derivadas del tensor de Riemann. La identidad de Bianchi indica que el tensor de Riemann cumple siempre cumple que la derivada respecto a lambda de R alfa beta mu nu más la derivada respecto a mu de R alfa beta nu lambda más la derivada respecto a nu de R alfa beta lambda mu tiene que ser igual a 0. Eso se puede demostrar utilizando la definición del tensor de Riemann de la definición de la derivada covariante. Esa es la identidad de Bianchi. La cuenta es larga, no es particularmente bonita. Solo créanme que esto pasa. Dado que el tensor de Riemann cumple esa ecuación y el tensor de Ricci está dado en términos de contracciones del tensor de Riemann, el tensor de Ricci también satisface una relación derivada de ahí. En consecuencia, se puede probar, y ahora sí es de eso, se puede probar que me gustan a mí. Es decir, lo que van a demostrar de tarea esta semana es que dando por hecho la identidad de Bianchi, se satisface que el tensor de Ricci cumple que nabla R mu nu menos 1 medio R G mu nu es igual a 0. ¿Okay? Van a mostrar que esto implica esto. La demostración, esa sí no es particularmente complicada, si empiezan de acá. Como el Ricci son contracciones del Riemann, básicamente lo único que tienen que hacer es tomar ciertas contracciones de esta identidad y utilizar varias de las simetrías del Riemann y el Ricci para poder factorizar y agrupar cositas. Así es como llegan a esa expresión de allá. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Regresando hacia el problema que teníamos. La pregunta es si el tensor de Ricci siempre cumple esto.
Pues la respuesta es no, por esta identidad de acá. Lo que sabemos es que esta es la que siempre se cumple. Sí, la derivada del Ricci es igual a cero, que es lo que parece que necesitamos imponer para que esa ecuación sea consistente con la conservación de energía-momento, implicaría que este término es cero. Y eso implicaría que la derivada de este término es cero. Implicaría que en habla mu de 1 menos 1 medio de RG mu nu tiene que ser igual a cero. Ahora, vean que de todo esto que está aquí entre paréntesis, solo hay una cosa que no es inmediatamente constante. Primero les digo el fácil, el 1 medio sale como constante y el menos también. ¿Qué otra cosa sale como constante de esta derivada? La métrica, porque es la conexión de Levi-Civita. La conexión de Levi-Civita es la que tiene derivada de g igual a cero. ¿Okay? Ese era todo el punto. La g siempre sale como constante de una derivada covariante. Ese hecho también va a ser importante para que demuestren eso de allá. Entonces acuérdense que es la conexión de Levi-Civita. Eso implica que la derivada del escalar de Ricci es igual a cero. Es decir, el escalar de Ricci es constante. Lo que significa que los únicos espaciotiempos físicamente aceptables como soluciones de esta ecuación son la esfera, un hiperboloide y un plano. Y ya. Y pues me temo que eso no alcanza para describir la física que observamos en la naturaleza. Entonces, eso es un problema. Ese es el problema que tienen estas ecuaciones. Son muy restrictivas. No cualquier métrica soluciona esas. Entonces, tenemos un gran problema. Esas ecuaciones, aunque usamos argumentos físicos, no llegamos a la ecuación buena. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo llegamos a una ecuación que sí diga curvatura igual a algo que tiene que ver con T mu nu? Pero que respete esta ecuación, que respete nabla T mu nu es igual a cero. Vean que entonces eso se traduce a lo siguiente, que del lado izquierdo tenemos que poner algo que dependa de R, de forma tal que una vez que le pegamos con nabla, eso que depende de R se haga cero. ¿Existirá algún tensor que tenga justo esas características? Bueno, no sé, como Einstein, vámonos a dormir y a ver si al día siguiente nos damos cuenta de cuál. Ojalá el pizarrón nadie lo borre, porque si no vas a tener que decir desde el inicio. En el problema está la solución. Ahí está. Esta cosa satisface lo que queremos. Depende del Riemann, depende, bueno, de Ricci y de Ricci escalar. Y una vez que le aplicamos una derivada covariante se hace cero. Entonces, si eso lo ponemos del lado izquierdo, en principio ya acabamos. Nada más, tengan cuidado. Este 4pi tal cual vino exacto de utilizar según la ley de gravitación de Newton y la fuerza de marea. Pero como ahora ya nos estamos alejando de esos, ya no sabemos si aquí va 4pi o no. Entonces vamos a quitar ese 4pi y vamos a poner una constante arbitraria de momento. Esa la vamos a determinar después. Resulta que justo por eso el tensorcito que aparece allí en la identidad del Ricci tiene nombre. Hoy en día lo conocemos como el tensor de Einstein. Y en términos de esa, las ecuaciones de Einstein son, ahora sí, R mu nu menos un medio de R G mu nu igual a, déjenme poner como una constante kappa que todavía no conocemos, por T mu nu. Y estas son las ecuaciones de Einstein. Son las ecuaciones más generales que se pueden obtener pensando que estoy poniendo algo que depende de la curvatura de la izquierda, que satisfaga conservación, igual a T mu nu. Déjenme poner un gran asterisco a esa última oración que dije que vamos a retomar después. ¿No? Sí. O sea, funcionó eso, ok, vamos a ver cuáles son las soluciones de esa cosa y a ver si con eso le pegamos a la física observada. Y, dio algunas soluciones, pero hay mucha gente que también dio soluciones independientes de él. O sea, él, por ejemplo, sí empezó a investigar soluciones cosmológicas de esas ecuaciones, pero no la solución esféricamente simétrica. Eso sí es de Schwarzschild. Entonces, antes de que se vayan,
Pues vamos a ver, hacer un conteo parecido al de allá. De eso sí nos queda suficiente tiempo. Con eso basta, para espantarlos. Ok, primero, ¿cuántas ecuaciones hay resumidas allá en las ecuaciones de Einstein? Bueno, depende de la dimensión, ¿no? A diferencia de esta es una en cualquier dimensión. Allá no. Son, son 16 en principio en 3 más 1 dimensiones. Sin embargo, noten que todo lo que está aquí es simétrico. Temu no es simétrico, según dijimos. La métrica es simétrica y el Ricci es simétrico también. Entonces, como son ecuaciones simétricas, en 3 más 1 son 10 ecuaciones. Son 10 ecuaciones, en 3 más 1. Ecuaciones. Noten que también son ecuaciones diferenciales parciales. ¿Para qué variable? ¿Quién es la incógnita de esa ecuación en principio? La R. ¿Por qué te llamas? Supongamos que sí. Entonces, R suena como que la curvatura es lo que tendríamos que poder determinar, ¿no? Si lo que determinábamos de la otra era la gravedad, y estamos diciendo que la gravedad es curvatura, pues suena que tendría que ser la curvatura, ¿no? Ok. Pero ¿de qué depende Ricci? Ricci viene de Riemann. ¿Riemann de dónde viene? De los Christoffels. ¿Los Christoffels de dónde vienen? De la métrica. Ese es el lugar fundamental. Son ecuaciones diferenciales para la métrica. Son 10 incógnitas, son 10 componentes. ¿Ok? Todas esas componentes dependen de las 4 direcciones del espacio-tiempo, dependen todas de las x alfas, de todas completas. ¿Ok? Son 10 ecuaciones para 10 incógnitas. Lo importante, déjenme borrar por acá, esas ecuaciones no son lindas como la ecuación de Poisson. ¿Se acuerdan que la respuesta fue la ecuación de Poisson? Está cabrón resolverla. Ok, estas son 10 ecuaciones. Son ecuaciones altamente no lineales. Primero se llaman acopladas, y sí, y utilizamos esa palabra. Sí, altamente no lineales. No creo que haya sido Einstein, pero bueno, así lo conocemos el día de hoy. ¿Por qué altamente no lineales? Quiero que piensen, de todo lo que tienen que calcular para llegar hasta acá, ¿dónde está metida la métrica? La métrica está metida en los Christoffel. Los Christoffel sale como primero como un G alfa beta con los índices arriba. Esa es la inversa. Para calcular la inversa tienen que utilizar cualquier algoritmo que les guste para calcular la inversa, a lo mejor la del determinante y demás. O sea, y hay un montón de cosas, ¿okay? Con los componentes dividiendo y así. Luego van las derivadas que van en los Christoffeles. Y luego van las derivadas de eso, es decir, van las derivadas de la inversa, las derivadas del determinante, y luego multiplicado por las sumas de los Christoffeles y todo lo demás. A eso me refiero con altamente no lineales. Cuando salen potencias y salen en fracciones y demás, la ecuación se vuelve increíblemente intratable. Y son acopladas. Eso es, como decíamos antes, no está la ecuación de la GTT y luego está la ecuación de la GXX y la GTT no sale la GXX, no. Justo por lo que acabo de decir, si calculamos la inversa, ya valió completamente todo. Todas las componentes aparecen en todas las ecuaciones. En 3 más 1 dimensiones, si ustedes algún día intentan escribir todos los términos de estas ecuaciones, son del orden de 1000 términos. O sea, literalmente, ni siquiera a la computadora le gusta hacerlo. Si se lo piden a la computadora en matemática, por ejemplo, les va a preguntar, ¿seguro, seguro, seguro, seguro? O sea, se va a acabar la RAM. ¿Estás seguro, seguro, seguro? Eso significa que estas ecuaciones son muy difíciles de resolver. Todo lo que han aprendido hasta ahorita para resolver ecuaciones diferenciales básicamente no aplica. Fourier no funciona, porque son altamente no lineales. Funciones de Green tampoco. Separación de variables, pues a lo mejor en algunos casos, pero como no pueden sumar después de hacer separación de variables, sirve de poco. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se resuelven esas cosas? Lo que resta del curso lo vamos a dedicar a resolver estas ecuaciones. Vamos a ver soluciones muy específicas de esas ecuaciones. Aquellas que son suficientemente sencillas para que las veamos aquí. En general no se resuelven así como lo vamos a ver, pero vamos a platicar ya más de eso en la siguiente clase. Bueno, claro, y esa es otra cosa, que también
Otra enorme, reverenda bendita complicación que tienen estas cosas es que uno pensaría, bueno, igual que Newton, el T está dado, ¿no? Pues es lo que está del lado derecho. Piensen un poco. T mu nu significa la distribución de energía-momento, ¿no? Significaría decir, yo tengo 5 kilogramos de masa por allá y tengo 10 kilogramos de masa por acá. Ok. Si no conoces la métrica, ¿cómo sabes qué es allá y qué es por acá? ¿Cuál es la distancia entre esas dos cosas? ¿Cómo sabes cuál es el volumen que ocupa un elemento de masa si no sabes la métrica, si no sabes qué es volumen? Todo es incógnita aquí, este bicho también. T mu nu también es incógnita, no conocemos T mu nu. Lo que puedes decir es nada más dónde la estás poniendo en un sistema de coordenadas, pero puedes decir exacta, pero de todas maneras la incógnita viene allí, porque tienes que decir cuál es el volumen. O sea, podemos dar ciertas formas específicas del T mu nu, pero la métrica siempre está aquí. Piensen en el tensor de energía momento de un fluido perfecto, por ejemplo. Acuérdense que en la expresión para T mu nu viene la métrica. O sea, la métrica está en los dos lados de las ecuaciones. Entonces es muy difícil resolverlas. Pero sí, la incógnita son las componentes de la métrica. ¿También existirá tipo una curvatura local que no funcione ya globalmente? No. O sea, justo la definición de curvatura que elegimos es tal que se define puntualmente, pero pues está definida en toda la variedad. Bueno, en principio sí, en toda la variedad. Por lo menos, sí, dejémoslo en toda la variedad y no nos metamos en cosas raras de momento. De momento. Entonces, todo el mundo de acuerdo con el plan. Eso vamos a hacer las siguientes clases. Y también van a ser parte de eso de tarea, por supuesto. Mm, mm, ajá. Correcto. Ajá. Sí. Esa métrica es la que me va a decir, entonces ya una vez que conozco la métrica voy a poder decir, ok, ya tengo la métrica, ya sé que es una geodésica, ya sé. De hecho, vean que no sabemos absolutamente, o sea, estas ecuaciones, uno tiene que resolverlas a ciegas. Si no conozco la métrica, no conozco una dirección temporal, no conozco una dirección espacial. ¿Qué significa tiempo? ¿Qué significa espacio si no conozco la métrica? Justo lo que estás viendo es exactamente el problema. Resolver este es un rollo porque es cómo se trabaja sin eso. ¿Cómo defines una noción de tiempo para resolverla y cómo sabes si le pegaste una noción de tiempo? Ese, ese es todo el meollo del asunto. Es muy difícil. Entonces, insisto, pues voy a platicar más de justo esa parte la siguiente clase. Vamos a ver las soluciones que vamos a ver son ondas gravitacionales, agujeros negros y soluciones cosmológicas. Pero la siguiente clase les quiero platicar un poquito de más o menos qué es lo que se hace para resolver esas cosas numéricamente. Que es lo que ha permitido ya en serio, comparar con observaciones, como las que hace LIGO y demás. Entonces, nos vemos jueves.